El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, ha salido en libertad luego de haber estado preso durante 16 años. Su condena era por 25 años, es decir, faltando 9 años para cumplir esta condena. Fue liberado el 6 de diciembre a causa de una restitución de una gracia presidencial, o sea, un indulto que fue dado en el año 2017, y de ahí parte todo. Todo esto se remonta a la Navidad del año 2017. Ese es el génesis del asunto. En este video te voy a contar la historia completa del indulto y también te voy a contar por cuáles delitos estaba preso Alberto Fujimori, cuántas sentencias ha tenido y qué le espera en adelante. ¿Qué va a pasar con el juicio de Pativilca? ¿El indulto suprime ese juicio? Eso lo vamos a saber. Pero antes de empezar, quiero comentarte que vamos a hacer una chocolatada el día 23 de diciembre en una comunidad campesina de la provincia de Huarochirí. Al final de este video te voy a contar cómo puedes ayudar, cómo puedes colaborar a llevar una sonrisa a los niños de este centro poblado. Así que empecemos. Alberto Kenya Fujimori estaba preso por 3 sentencias y ahora está libre por un indulto. ¿Cuáles son esas 3 sentencias? Bueno, la primera es homicidio calificado, asesinato, secuestro agravado y lesiones graves. Eso es solo una sentencia. La otra es usurpación de funciones y la última es peculado doloso contra la fe pública y falsedad ideológica en agravio al Estado. La primera sentencia, que trata sobre homicidio calificado y secuestro agravado, consistió en una condena de 25 años de prisión y al pago de una reparación civil de 280.800 soles que, bueno, se reparte entre varias víctimas y familiares de las víctimas. La culpabilidad de Fujimori en esto fue la autoría mediata en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Qué significa autoría mediata? Significa una autoría indirecta, así que por eso fue sentenciado, y también por el secuestro de 2 personas. Una de ellas es Gustavo Gorriti, un periodista, y el otro es un empresario llamado Samuel Dyer, el cual fue secuestrado en el sótano de la CIE. La CIE es el Servicio de Inteligencia del Estado. Entonces, por ese conjunto de delitos recibió 25 años de cárcel. El segundo delito por el cual fue sentenciado Fujimori es la usurpación de funciones. ¿En qué momento lo cometió? Después de que se exhibieran los Vladivideos, Fujimori hizo una especie de búsqueda de Vladimiro Montesinos y allanó la casa de su esposa Trinidad Becerra. Para ello utilizó a un fiscal falso. Bueno, todo esto ha sido para lograr hacerse con algún material de prueba que lo incrimine mucho más. Al usar un fiscal falso, pues cometió el delito de usurpación de funciones y por esto fue sentenciado a 6 años de cárcel y a la paga de una reparación de 400.000 soles hacia el Estado. ¿Cuál es el tercer y último delito por el cual fue sentenciado Fujimori? Es el peculado doloso contra la fe pública y falsedad ideológica en agravio del Estado. Este delito es básicamente corrupción, y por esto recibió 7 años de cárcel y la paga de una reparación civil de 3 millones de soles a favor del Estado peruano. Como ven, son 3 sentencias, una de 25, otra de 6 y otra de 7 años. En total son 38 años, pero en este país no se suman los años cuando se tiene que sentenciar a una persona por varios delitos a la vez. Simplemente la persona va presa por el mayor delito, o sea, por el mayor número de años. O sea, el condenado va preso una cantidad de tiempo igual a la sentencia mayor. En este caso es 25 años. No se toma en cuenta lo que ha prescrito, a excepción de los delitos de lesa humanidad, los cuales nunca prescriben. Cuando digo lesa humanidad, pues se refieren a estos crímenes contra la humanidad y pueden ser genocidio, tortura, esclavitud, violación, etc. Esos delitos nunca prescriben, sin embargo lo demás sí prescribe. Entonces Fujimori debía cumplir 25 años de cárcel y pagar más de 3 millones de soles, de lo cual no ha pagado nada, y de la sentencia pues solo ha cumplido 16 años y faltando 9 ha salido en libertad. Hay otros 2 casos por los cuales se le piensa investigar. Uno de ellos es la matanza de Pativilca. Fue una incursión del grupo Colina acaecida en 1992, donde se secuestró, torturó y asesinó a 6 campesinos de esta comunidad. Recién en el 2020 el Poder Judicial ordenó abrir procesos sobre este caso y recién ahora el 18 de diciembre se tiene previsto un juicio oral, pero Fujimori está libre. Entonces la fiscalía, ¿qué ha hecho? Ha solicitado un arresto domiciliario para este caso. Pero nos preguntamos, ¿el indulto también exonerará esto o no? Pues bien, vamos a hablar de esto en un ratito más. La otra cosa por la cual se le acusó a Fujimori fue las esterilizaciones forzadas.
Según la Defensoría del Pueblo, habrían sido casi 300.000 personas las que fueron esterilizadas sin su consentimiento. Personas, en su mayoría campesinos, analfabetos, que fueron llevados con engaños como parte de un programa de planificación familiar. Sin embargo, el Ministerio Público ha dicho que no fueron tal cantidad, 300.000. Dijo que solamente han sido 2.091 personas. Al final este caso fue archivado y no se ha reabierto de momento. Bueno, pero ahora hablemos de por qué está libre Alberto Fujimori. Su liberación parte de un indulto. Así que vayamos contando todo por partes. En el 2017 se dio el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias el día 24 de diciembre del 2017 y fue dado por PPK, por Pedro Pablo Kuczynski. Ese día la gente estaba preparándose para la Nochebuena y de pronto recibimos la noticia de que Fujimori había sido indultado y que saldría libre esa misma noche. Pero este indulto tiene una historia detrás. Hay una historia detrás. En el año 2011, PPK apoyó a Keiko Fujimori en su campaña presidencial. ¿Quién acabó con la hiperinflación? Manifestó que él indultaría al presidente solo en caso de enfermedad mortal de este. Al año siguiente, en el 2012, ocurrió pues una enfermedad. Fujimori fue detectado con cáncer de lengua y es en ese momento que los abogados de Fujimori pidieron al presidente Ollanta Humala el indulto, pero Ollanta lo rechazó en el año 2013. Y me he abstenido de utilizar mi facultad constitucional de otorgar el indulto. En el año 2016, PPK fue elegido presidente, y fue elegido más que nada por el antivoto a Keiko que por ser PPK. Recordemos que en la segunda vuelta, la gran mayoría de votos que recibió PPK fueron únicamente votos que querían que Keiko no entre a la presidencia. Y así es como ganó PPK. Pasó un año, llegó diciembre del 2017 y PPK fue sometido a un proceso de vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Y por qué fue sometido a la vacancia? Porque se le encontró implicancia en el caso Lava Jato. Así es, la bancada fujimorista fue la más interesada en sacarlo del poder. Esta bancada estaba segura que lo iba a vacar. Iban a votar todos en bloque. Solo necesitaban 87 votos para sacarlo del poder. Y tenían mayoría absoluta en el Congreso. Así que el 21 de diciembre de 2017 se votó la vacancia presidencial. ¿Y saben cuántos votos alcanzaron a favor? Solo 79. Se necesitaban 87. Faltó 8 votos. Les faltó 8 votos para sacar a PPK. ¿Y saben qué factor fue el decisivo para frustrar esta vacancia? Pues Kenji Fujimori. Kenji Fujimori convenció a 10 fujimoristas para que se abstuvieran. Con esos 10 se hubieran ganado y PPK hubiera sido vacado y nadie habría indultado a nadie. Y hoy día otra sería la historia. Se especula bastante acerca de que Kenji hizo un trato con PPK. Y tiene mucho sentido porque, el 11 de diciembre, o sea, semanas antes, los abogados de Fujimori enviaron una solicitud de indulto. Y luego ocurrió el proceso de vacancia. PPK se salva gracias a Kenji. Se salva un 21 de diciembre. Y el día 24, solo 3 días después, PPK indulta a Fujimori. Ese día la gente salió a protestar. Muchas personas que habían festejado el fracaso de la vacancia, o sea, de que no sea vacado PPK, se sentían ahora traicionados y decepcionados. Muchos dicen que hubieran preferido que lo vacasen, ¿no? Decían, para esto hemos apoyado a PPK, para que no lo vaquen y ahora hace esto, ¿no? Mejor lo hubieran vacado, ¿no? Eso era lo que la gente comentaba. Lo cierto es que esa Navidad Fujimori la pasó en casa. Semanas después se llevó una apelación de este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mayo de 2018 Fujimori estaba en casa disfrutando su libertad, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución informando acerca del incumplimiento del Estado peruano de sus obligaciones internacionales. El Estado peruano tiene obligaciones internacionales con la Convención Interamericana de Derechos Humanos porque está adherida a esta entidad, la cual supervisa todas las sentencias a personas que han cometido delitos de lesa humanidad. O sea, los países miembros están obligados a juzgar cada delito de lesa humanidad que se cometa en cada país. Esa es la función de los países miembros. Entonces, en octubre de 2018, un juzgado supremo de investigación preparatoria
declara que es inaplicable el indulto y lo anula. Y después ordena la captura y reclusión de Fujimori. ¿Por qué anula el indulto este juzgado? Por 3 motivos. Uno es que detectaron una irregularidad. El indulto lo tiene que revisar una junta médica, ¿verdad? Una junta médica se encarga de avalar de que el presidente tenga alguna enfermedad terminal o grave. Resulta que el médico de cabecera de Fujimori, su médico privado, formó parte de esta junta y no puede formar parte porque luego su juicio se vuelve sesgado. Tiene que ser una junta independiente, no puede estar el médico de cabecera de Fujimori dentro de esa junta. Esa fue la primera observación. La segunda observación fue que el indulto fue el resultado de una negociación política entre PPK y Kenji Fujimori con el afán de evitar la vacancia. O sea, Kenji apoyaba a PPK a cambio de que liberasen a su padre. Esta jugada claramente sería un tráfico de influencias y por lo tanto no puede proceder de esa manera. Y el tercer punto, el tercer motivo por el cual se anuló el indulto fue que se incumplió las obligaciones internacionales para con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual dice que no procede nunca un indulto en los casos de lesa humanidad según el artículo 1 y 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Así que anulado el indulto, en enero de 2019 Fujimori fue llevado de nuevo al penal de Barbadillo. Pero bueno, estuvo todo el 2018 libre y luego pasó la pandemia recluido. Pasaron los años, llegó marzo de 2022 y el Tribunal Constitucional declaró fundado un habeas corpus que había presentado a la defensa de Fujimori contra la anulación del indulto. Entonces, al declarar fundado este habeas corpus, se restituye el indulto. Pero en ese momento no se ejecutó porque tenía que ser el Poder Judicial el que ordene al INPE la liberación y no el TC, que solo interpreta la ley. Así que la ejecución de la liberación quedó suspendida mientras tanto, además porque la Corte Interamericana lo había solicitado y el gobierno tenía que ratificar para que se liberase a Fujimori. Pedro Castillo, que estaba en el poder, no ratificó nada y la vicepresidenta Boluarte, que en ese momento era vicepresidenta, dijo textualmente lo siguiente: luchamos por un país donde se respeten los derechos humanos y se cumplan los mandatos de los organismos internacionales que velan por esos derechos. Otárola en ese momento dijo: el fallo del TC sobre reponer el indulto a Fujimori quiebra la memoria histórica y los estándares internacionales sobre el indulto humanitario. Eso dijo Otárola en el 2022 cuando estaba de presidente Castillo. Ahora Otárola y Boluarte han cambiado totalmente de opinión. Este año, 2023, el Tribunal Constitucional remitió el habeas corpus al primer juzgado de investigación preparatoria de Ica. O sea, le pasaron la pelota a un juez de Ica y él tenía en sus manos la libertad de Fujimori. Este juez declaró improcedente todo y devolvió el expediente al TC. ¿Y el TC qué hizo? Simplemente decidió la restitución del indulto. Lo hizo con el voto de 3 magistrados. Había uno que no fue informado de esta votación y que alega que es totalmente ilegal todo esto porque una votación como esta debe hacerse en presencia de todos los miembros del Tribunal Constitucional. Es así que el TC decidió por sí solo y ordenó la inmediata liberación de Alberto Fujimori el día 5 de diciembre. Pero el TC solo interpreta la ley. Quien decide por ellos es el Ejecutivo. Ellos deciden al final. Por lo tanto, se requiere la ratificación de Dina Boluarte. Así que esa ratificación llegó el día 6 de diciembre. El gobierno finalmente permitió que Alberto Fujimori salga libre. Y ahorita está en casa de su hija Keiko en San Borja y ha vuelto a reencontrarse con su familia. Esa es la historia completa del indulto, amigos míos. En octubre de este año, el gobierno se reunió con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la ONU en Washington, Estados Unidos. Boluarte en ese momento dijo: el Perú es respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional. Sin embargo, ahora en diciembre ratificó el indulto y tal parece que cuando dijo eso se estaba refiriendo a los derechos humanos de Alberto Fujimori. Bueno amigos, esa es la historia hasta el momento. No sabemos qué va a pasar después. El 18 de diciembre tiene un juicio oral Fujimori por el caso Pativilca. La fiscalía ha pedido que a Fujimori le den un arresto domiciliario para que pueda llevar a cabo este juicio. Pero al pedir arresto domiciliario se estaría violando el indulto que ya se le dio. ¿Quién decide si este indulto aplica también al caso Pativilca que todavía no se ha llevado a cabo? Probablemente sea el TC el encargado de decidir eso. Eso es todo amigos en este video. Seguiré informando
cuando ocurran más cosas acerca de este tema, así que estén atentos a mi canal. Me despido, pero antes les comento algo. Este 23 de diciembre voy a hacer una chocolatada. Estoy haciendo esto con las chicas de Traveleras. Vamos a ir a una comunidad campesina en Huarochirí. ¿Cómo puedes apoyarnos? Donando juguetes, donando también insumos para la chocolatada, ya sea latas de leche, azúcar, chocolate, vasos descartables, panetones. Voy a dejar un número en pantalla en el cual pueden también aportar económicamente, si es que no lo pueden hacer físicamente. Ese número también sirve para coordinar las donaciones. Voy a dejar un QR de Yape aquí también, si es que desean apoyar. Los niños estarán muy agradecidos. Conmigo ha sido todo, nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta pronto.